Capítulo 6 y vamos a leer este capítulo 6, esa primera parte del capítulo hasta el versículo 14. Vamos como a hacerle un poquito de interpretación para que nos ubiquemos en el tema. Capítulo 6 del 1 al 14. Yo lo tengo aquí en otra versión. Vamos a leerlo en la versión que siempre usamos, que es la que está allí proyectada. Dice que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Sigan por favor ustedes. Pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Señor Jesucristo, en esta mañana invocamos tu nombre una vez más, pidiéndote, Señor, que nos bendigas a través de la palabra. Yo te suplico, Señor, te ruego con todo mi corazón que por favor me uses para predicar la palabra. En el nombre del Señor Jesús, úsame, Señor, en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? El tema bajo el que quiero predicar este sencillo sermón, hermanos, le puse nombre, lo titulé: ¿qué es? Es una pregunta, un interrogante. ¿Qué es morir al pecado? ¿Cuántos aquí sabemos qué es morir al pecado? Como manera de introducción, me gustaría hacer la pregunta esta mañana: cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nos bautizamos y nos entregamos por completo al Señor, ¿el pecado en nosotros muere? Amén. Bueno, de esto quiero que hablemos. El término, cuando hablamos de muerte, casi siempre lo relacionamos con la muerte física. Que la muerte física destruye, acaba. Una persona se muere y se llora y se sufre mucho porque uno sabe que nunca la vuelve a ver. Es decir, el cristiano tiene la esperanza de que en la venida del Señor o en
En la resurrección pues, se vuelve a encontrar una persona, pero aquí no es posible, porque la muerte destruye, desintegra, acaba. Pero, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que la paga del pecado es muerte, no se puede relacionar con la muerte física, porque nosotros estamos en Cristo, hemos sido justificados, lavados con la sangre del Cordero y tenemos salvación asegurada. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tenemos salvación asegurada, tenemos vida eterna, pero igual nos morimos con la muerte física. Entonces, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no se refiere a la muerte física. Me parece interesante que la iglesia tengamos el concepto claro de lo que es morir cuando la Biblia habla de morir al pecado. Tengan un poquito de paciencia conmigo, yo les leo en la versión internacional cómo lo presenta esta versión y comienza diciendo que concluiremos. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, y aquí aparece ya la palabra, nosotros, hablando de la iglesia, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el Padre, por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Y dice ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque el capítulo viene hablando y se refiere a cómo la ley le da vida al pecado. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado le da vida, la ley le da vida al pecado. Entonces, pudiéramos decir que por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, ¿cierto? De Adán. Pero también podemos decir que por la justicia de un solo hombre reina la vida.
por Jesucristo. Un solo hombre heredó muerte para todos por su desobediencia, porque esa es la herencia que recibe el ser humano, si quiere y si no también. Por un solo hombre heredó muerte a todos por la desobediencia de uno solo. Pero un solo hombre otorga gracia a todos por su perfecta obediencia, y ese fue Jesucristo. Por el pecado de un solo hombre todos fueron constituidos o fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de un solo hombre, aquí ya no son todos, porque Isaías dice que no son todos sino muchos. Entonces muchos fueron constituidos justos ante Dios. Amén, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, no todos creen. Entonces no es para todos, sino digamos que para muchos. Todos en Adán han recibido condenación, pero todos en Cristo, aleluya, hemos recibido abundancia de gracia, de salvación, de justicia, de vida eterna. En Adán estamos obligados a cumplir la ley de Dios para poder ser salvos. Pero aunque somos incapaces, el ser humano es incapaz de cumplir con la ley de Dios. Pero en Cristo nosotros somos salvos por gracia y por justicia de Dios, cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, en este sentido, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia inmerecida de Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero entonces, después de este comentario, pasamos a preguntarnos cómo pasamos de estar bajo la ley que nos condenaba a estar bajo la gracia inmerecida de Dios que nos salva. ¿Cómo es posible ese cambio? La única manera es muriendo al pecado y viviendo para Dios. Amén. Es la única manera. Por eso el tema que nos ocupa hoy lo he llamado ¿qué es morir al pecado? Gracias, hermano. Aquí está. Gracias, mi amor. Gracias. Entonces, hermanos, el tema es ¿qué es morir al pecado? Entonces, la idea central de este tema es que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Dios. Amén, amén. Todos nosotros sabemos que Jesús murió en medio de dos ladrones. ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Eso para que se cumpliera lo que ya estaba escrito en Isaías capítulo 53. Colabórenme ahí el verso 9 y luego proyectamos el verso 12. Ya estaba la profecía dada. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sabe por qué? Esta es la profecía de que Cristo moriría crucificado. Pero ¿sabe por qué dice que con los ricos fue en su muerte? Ese es un paréntesis allí. La Biblia dice que a Jesús no lo sepultaron en una tumba usada. Dice que lo llevaron a un sepulcro nuevo que era solo para los ricos. Amén. Y ahí está profetizado. Y el verso 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Se está refiriendo a Jesús, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no dice que de todos, y orado por los transgresores. Alabanzas al nombre del Señor. Todos sabemos entonces ese acontecimiento, lo tenemos claro, aún hasta los religiosos que no pertenecen a nuestra iglesia
conocen esta historia. Allá en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, murieron los tres que fueron crucificados, los tres hombres. Aparentemente murieron de la misma manera. Sin embargo, no murieron en la misma condición. Y ahí radica lo que estamos tratando y trataremos de aprender hoy. Los tres murieron de la misma manera, en el sentido de que murieron crucificados, pero no murieron en la misma condición. Y eso es bien importante, hermanos, porque yo les quiero decir, este no es un mensaje de muerte, porque el Evangelio es un mensaje de vida. Pero yo sí les quiero decir algo: el problema del hombre no es morirse, porque si usted quiere, se muere, y si no quiere, también se muere. ¿No dice la Biblia que está establecido? De modo que el problema no es morirse. Allá se murieron tres y murieron igual crucificados los tres, pero no murieron en la misma condición. No murieron en la misma condición. Eso entonces nos da base para aprender qué es morir al pecado. Los tres que murieron allá fueron Jesús, Cristo, y dos ladrones. Algunos en la historia le ponen nombres, a uno lo llaman sextas y al otro no recuerdo cómo le dicen, pero yo no les voy a poner nombres, la Biblia no lo registra. Algunos dicen que el buen ladrón y el mal ladrón, pero yo creo que no hay ladrón bueno, creo que los ladrones son malos todos. Entonces no llamemos el buen ladrón, vamos a llamar el ladrón arrepentido. Amén. Y el ladrón que no se arrepintió. Entonces ahí encontramos tres condiciones distintas. Jesús el Cristo murió por los pecados. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Eso dice la Biblia. Él murió por el pecado de los hombres. Dice Romanos capítulo 5, verso 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, malos, Cristo murió por nosotros. Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. Y si Cristo nunca pecó, entonces ¿por qué se murió? Entonces ahí tenemos que entender que la muerte de Cristo no fue por pecado de Él. La muerte de Cristo fue por el pecado de nosotros. Él pagó la deuda de nosotros. En resumen, Cristo murió por el pecado de los hombres. El ladrón que no se arrepintió, el que no se arrepintió, ese ladrón murió en pecado. ¿Qué dice? Sí, amén. Murió en pecado, porque no se arrepintió. Y ese sí es un problema grave. Que una persona se muera en pecado, ese es el dolor más grande. Yo digo una cosa: pocos familiares he asistido a su sepelio, porque no se me han muerto muchos familiares, pero he estado en muchos ceremonias fúnebres, y es muy duro que alguien pase a la eternidad, un familiar, un ser querido, duele mucho. Pero yo sí digo que el dolor más grande es que uno sepa que se murió sin arrepentimiento. Porque si se murió en obediencia, muy duro, pero uno al fin y al cabo, uno hasta puede sacar pecho en la ceremonia y decir: sabemos que se va a levantar en la primera resurrección. Hay ceremonias que uno ni menciona al muerto, porque ¿para qué lo nombran?
¿Para qué lo nombra? Pero cuando se fue en obediencia, uno saca pecho y uno dice: este fue un hombre, esta fue una mujer que luchó, que caminó, que permaneció. Sabemos que tiene un lugar allá en la presencia de Dios. El problema del hombre es morirse en pecado. Amén. Y debemos de tener claro, hermano, que morir, que hay gente, esto suena duro, pero lo tengo que predicar. Hay gente que permanece muchos años y su vida en la iglesia, pero se mueren en pecado. Y eso es triste. Eso es triste. Esto suena fuerte, pero toca predicarlo. Porque la idea de la predicación del evangelio es para que la gente no vaya a morir en pecado. Ese es el objetivo de la predicación del evangelio. Hay quienes piensan que el objetivo es tener mucha gente, muchas ofrendas, mucha plata, un templo bonito. No. El objetivo de la predicación del evangelio es que la gente no se vaya a morir en pecado. Entonces, Cristo murió por el pecado de los hombres. El ladrón que no se arrepintió se murió en pecado. Pero el ladrón que se arrepintió murió al pecado. Entonces mire la diferencia, que aunque todos tres murieron crucificados, no murieron en la misma condición. Cada uno murió en una condición distinta. Cristo murió por el pecado de nosotros. El que no se arrepintió se murió en pecado, pero el que se arrepintió murió al pecado. Y eso sí es garantía, hermanos. Eso sí es garantía. Por eso el tema de hoy con el interrogante debe llamar la atención. ¿Qué es morir al pecado? Porque cuando no hay conocimiento pleno se piensa que morir al pecado es cambiar de religión, o que morir al pecado es pertenecer a una organización, o que morir al pecado es tener un concepto personal de Dios, aparte de la revelación bíblica. Y resulta que no. Es importante saber qué es morir al pecado. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, entonces en ese proceso, en esa ceremonia, nosotros nos identificamos con la muerte de Jesucristo. Amén. Aunque nos identificamos con otras cosas más. Yo menciono por lo menos 4, aunque las más destacadas son 3, pero por lo menos 4. Nos identificamos con Él en su crucifixión. Porque el hombre natural, el hombre perverso, hay que crucificarlo. Porque si una persona no crucifica a su viejo hombre, así lo metan al agua, ese es un baño sin jabón. Porque ese bautismo no le sirve. Porque ¿de qué le sirve a una persona bautizarse y seguir viviendo en pecado? Amén, amén. Si el pecado es lo que no le permite entrar al cielo. Entonces, generalmente la sepultura viene después de la muerte. Nunca se puede sepultar a alguien que está vivo. Así no tengan, le hayan hecho ya los rezos y todo, le levantaron la tapa del ataúd y le pusieron allí algo en la nariz y lo empañó, dijo que está vivo. Una ambulancia, llévenlo ligero a la clínica. ¿Cómo lo van a llevar para el cementerio si está vivo?